Bueno, el siguiente bloque es el bloque de intervención coronaria percutánea, que lo coordina el doctor José Miguel Torres Viera. Y bueno, el doctor José Miguel Torres Viera es muy conocido, es conocido por todos. El doctor José Miguel Torres Viera es el presidente saliente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es el ideólogo del MECA. A él fue el que se le ocurrió esto de hacer el MECA, pero él me lo encargó a mí, hazlo tú, pero la idea, incluso el nombre, fue de él y por eso estamos los dos en esto desde hace 4 años. Y gracias por haberme invitado a hacerlo. Y entonces te dejo a cargo del bloque de intervención coronaria percutánea. Adelante. Gracias, Juan. Nosotros hemos invitado a unos morochos, los morochos Finisola, a los hermanos Finisola, a Vicente y a Bartolomé y al doctor José Luis Viloria. Son tres magníficos intervencionistas venezolanos, no necesitan presentación. Los hermanos Finisola trabajan en Ascardio, en un reconocidísimo centro de tratamiento de la enfermedad cardiovascular en general. Es una referencia auténtica nacional y vienen siendo parte de una familia ejemplar. Y José Luis es un excelente intervencionista, es el actual jefe de servicio de cardiología del Hospital Pérez Carreño, que todos amamos tanto, y trabaja en el centro médico con una consulta realmente, con una práctica realmente bastante ocupada. Así que vamos a dar inicio con fisiología y farmacología al auxilio de la intervención coronaria percutánea con José Luis Viloria Uzcategui. Buenas noches a todos, es un placer estar acá con todos ustedes. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la gentil invitación a este MECA Cardio 2023. En esta oportunidad me corresponde hablarle en este bloque que se denomina Fisiología y Farmacología al auxilio del intervencionismo coronario percutáneo, con 4 estudios. El primero de ellos, el estudio Target, luego el estudio FIRE, el estudio Nitrate Zinc y el HOS IDEA. El estudio Target fue realizado en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria estable y en quienes se les realizó una angiotomografía coronaria con evidencia de al menos una lesión obstructiva entre 30 y 90% en vasos mayores de 2,5 milímetros. En este contexto se quiso comparar la estrategia de medición de la reserva fraccionada de flujo por tomografía computarizada, esta vez asociado a un software de aprendizaje automático basado en inteligencia artificial, y compararlo con las pruebas convencionales de inducción de isquemia para la toma de decisión de qué hacer en estos pacientes. El objetivo principal de este estudio fue valorar si la medición de la reserva fraccionada de flujo por tomografía, comparado con las pruebas convencionales de inducción de isquemia, reducen el número de coronariografías sin enfermedad arterial coronaria, así como el número de pacientes que precisan revascularización. Dentro de los objetivos secundarios se incluyeron los eventos cardiovasculares mayores, incluyendo hospitalización por angina inestable, infarto al miocardio o muerte cardiovascular, calidad de vida, síntomas de angina y costos sanitarios. Este estudio fue un estudio prospectivo, randomizado, multicéntrico y que se desarrolló en 6 centros en China. Un total de 1.216 pacientes fueron los participantes. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Se encontró entonces que los pacientes cuya conducta fue guiada por la reserva fraccionada de flujo por computadora, el número de coronariografías sin enfermedad arterial coronaria, así como el número de revascularizaciones, fue significativamente menor. En cuanto a los objetivos secundarios, no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa en los eventos cardiovasculares mayores. Hubo una tendencia a la disminución de los costos sanitarios. En conclusión, podemos decir que la reserva fraccionada de flujo por tomografía con aprendizaje automático en pacientes con enfermedad coronaria estable es una estrategia segura con la que se puede evitar coronariografías innecesarias.
Aunque prometedora en la actualidad, su uso no ha logrado modificar los MACE o calidad de vida, pero muestra una tendencia a la disminución de los gastos sanitarios. El segundo estudio, el estudio FIRE, es un estudio que involucra la evaluación funcional en pacientes ancianos con infarto de miocardio y enfermedad multivaso. Este estudio comparó la revascularización completa guiada por pruebas funcionales versus solo la del vaso culpable en pacientes mayores de 75 años en el contexto de un infarto agudo del miocardio. Los puntos finales primarios fue el compuesto de muerte, infarto, accidente cerebrovascular y revascularización a un año. Los puntos finales secundarios fue el compuesto de muerte cardiovascular e infarto. Puntos de seguridad que se tomaron en cuenta: compuesto de nefropatía por contraste, accidente cerebrovascular o sangramiento. Este estudio fue un estudio prospectivo, randomizado, multicéntrico en 34 centros de Italia, Polonia y España. Incluyó a 1.445 pacientes mayores de 75 años en el contexto de un infarto agudo del miocardio y enfermedad de múltiples vasos. Sin embargo, se excluyeron aquellos que tenían enfermedad de tronco principal, una expectativa de vida menor a un año, aquellos donde no se estaba claro cuál era el vaso culpable y aquellos que tenían una revascularización quirúrgica previa o planificada. Estos pacientes fueron randomizados entonces a una revascularización completa guiada por fisiología a través de FFR o FFR angio, o a una revascularización de solo la arteria culpable. El seguimiento se hizo durante el primero, el tercero y el quinto año. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues encontramos una reducción estadísticamente significativa en la reducción de los puntos finales primarios a favor de los pacientes que fueron revascularizados de manera completa a través de las pruebas funcionales. Así también encontramos una disminución significativa en los puntos finales secundarios, sin ninguna diferencia entre los dos grupos en cuanto a la producción de nefropatía por contraste, accidente cerebrovascular o sangramiento. En conclusión, los pacientes de 75 años o más con infarto agudo del miocardio y evidencia de enfermedad de múltiples vasos, la estrategia de revascularización completa guiada por pruebas funcionales, comparado con la revascularización sola del vaso culpable, reduce el compuesto de muerte, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular o nuevas revascularizaciones, el compuesto de muerte cardiovascular o infarto, sin aumentar el riesgo de nefropatía por contraste, accidente cerebrovascular o sangramiento. El tercer estudio que vamos a ver es el estudio Nitrate Zinc. Este estudio comparó el uso de nitratos inorgánicos, específicamente el nitrato de potasio versus placebo, en la prevención de nefropatía inducida por contraste en pacientes sometidos a coronariografía diagnóstica o intervencionismo coronario percutáneo en el contexto de síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. El objetivo principal de este estudio fue conocer la incidencia de nefropatía por contraste con el uso de nitratos de potasio vía oral versus placebo. En este caso el placebo fue el cloruro de potasio, también administrado por vía oral. El objetivo secundario fue el comparar la presencia de MACE, incluidos la muerte, el infarto no mortal y la revascularización no programada, y tasas de IM post-procedimiento. El diseño del estudio fue un estudio randomizado, doble ciego, en un único centro de Londres, con 640 pacientes mayores de 18 años, con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, que fueron sometidos a coronariografía diagnóstica o intervencionismo coronario percutáneo, como lo dije previamente. Dentro de los criterios de inclusión, se tenía una tasa de filtración glomerular estimada menor de 60 cc por minuto, o al menos dos de los siguientes criterios: cirrosis hepática, falla cardíaca o una fracción de eyección menor de 40%, diabetes, edad mayor de 70 años o exposición al contraste en los últimos 7 días. Dentro de los criterios de exclusión teníamos pacientes que tenían elevación del ST, inestabilidad hemodinámica, una tasa de filtración glomerular menor de 20 cc por minuto, diálisis o embarazo. Estos pacientes fueron randomizados a recibir
12 milimol de nitrato de potasio por 5 días, la primera dosis antes del procedimiento y luego por 4 días después del procedimiento. En el grupo control recibían cloruro de potasio de la misma manera, vía oral, la primera dosis antes del procedimiento y por 4 días sucesivos después del procedimiento. ¿Cuáles entonces fueron los resultados de este estudio? Pues los pacientes que recibieron nitratos inorgánicos tuvieron una disminución estadísticamente significativa en la nefropatía inducida por contraste cuando se comparó con los que recibieron placebo. Esta misma reducción se encontró en los MACE y en los IM post procedimiento. En conclusión, tenemos que en los pacientes con riesgo de daño renal, los nitratos inorgánicos se asocian a una reducción significativa de la nefropatía inducida por contraste cuando se compara con el placebo. Esto se acompaña de una reducción de los MACE y de los infartos post procedimiento. El cuarto y último estudio fue el estudio HOS-IDEA, que comparó la terapia antiplaquetaria dual por 3 meses versus 12 meses después del intervencionismo coronario percutáneo usando una nueva plataforma de stent ultra delgados. El ensayo HOS-IDEA es un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, ciego, de no inferioridad y realizado en 37 hospitales de Corea del Sur. Fueron 2.013 pacientes sometidos a intervencionismo coronario percutáneo, siendo excluidos aquellos con síndromes coronarios agudos con elevación del ST o los que estaban con descompensación cardíaca, aquellos que tenían necesidad de anticoagulación crónica, embarazo, expectativa de vida menor de 1 año. Utilizó 2 plataformas de stent de tercera generación, el primero de ellos el Orciro, con polímero biodegradable, y el segundo el Coroflexisar, y el stent libre de polímero, ambos con sirolimus como droga. El objetivo principal de este estudio fue el comparar la presencia de nuevos eventos clínicos adversos, NACE, entre las 2 estrategias, compuesto de muerte cardíaca, IM del vaso diana, revascularización de la lesión diana, trombosis del stent y hemorragia grave según la clasificación BARC a los 12 meses del intervencionismo coronario percutáneo. ¿Cuáles fueron los resultados entonces de este estudio? Se encontró que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los NACE en ambos grupos, con una significancia estadística en la no inferioridad en la estrategia de terapia dual por apenas 3 meses. Resultado que se mantuvo cuando se consideró los eventos por separado. En conclusión, podemos decir que entre la población general, excluidos los pacientes con infarto con elevación del ST, la antiagregación plaquetaria doble a 3 meses no fue inferior a mantenerla por 12 meses, considerando los NACE al año de la intervención coronaria percutánea, utilizando stent medicados de tercera generación con struts ultrafinos y tecnología avanzada de polímeros. Muchísimas gracias por la atención. Los espero en la discusión. Saludos a todos. Primero que nada, agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por esta invitación y estos minutos para discutir algunos ensayos sobre revascularización coronaria urgente o estable en el 2023. Interesante conocer que vamos a hablar sobre 3 pacientes completamente diferentes en estos 4 ensayos. Escenario de síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y síndrome coronario crónico dentro del entorno de la cardiopatía isquémica. Primer estudio, el estudio BioVasc, se plantea que en el síndrome coronario agudo con enfermedad multivaso, hacer una revascularización completa por angioplastia tiene mejor desenlace que el plan de tratar el vaso culpable. De manera que los investigadores se plantearon si la angioplastia de vasos no culpables era mejor en la intervención índice o estadiada. El diseño para este estudio fue un estudio prospectivo abierto de no inferioridad
aleatorizado y con un protocolo de intención a tratar en 29 centros de Europa. Pacientes con infarto con elevación o sin elevación y con más de 2 vasos de un diámetro mayor a 2.5 milímetros, con una lesión mayor al 70%, fueron aleatorizados uno a uno a ir a la ICP inmediata de los vasos no culpables o estadiada, menos de 6 semanas después. El punto final primario, un compuesto de muerte, infarto, revascularización no planeada, guiada por isquemia o ACV. Y es interesante conocer que estaban excluyendo pacientes en shock, pacientes con historia de cirugía de bypass, pacientes de CTO, le hace escenarios complejos. Resulta, consiguen 1.525 pacientes enrolados de manera bastante similar. Importante conocer las características de estos pacientes. 40% eran infarto con elevación del ST, 20% eran pacientes diabéticos, y ya lo vamos a comparar con otras poblaciones. 80% de ellos tenían enfermedad de 2 vasos y 40% dentro de la lesión, incluida la culpable, tenían lesiones complejas. La mayoría de ellas eran lesiones tipo A, B1 y B2. En relación al punto final primario, pues vemos que a un año fue 7.6% con la estrategia inmediata y 9.4% con el protocolo estadiado, con un hazard ratio de 0.78, lo que tuvo una significancia estadística bajo una P de no inferioridad. En relación a mortalidad y a infarto, pues la mortalidad no obtuvo resultados estadísticamente significativos, sí el infarto, y es importante aclarar dentro del análisis de esto que fue principalmente por infarto periprocedimiento en el vaso no culpable, casi la mitad de los eventos clínicos. Eso es interesante a tomar en consideración y ya se los explicaré cuando hablemos del siguiente estudio. También en revascularización guiada por isquemia, la tasa fue mayor, demostrando significancia estadística, pero es interesante tomar en cuenta este tema sobre los infartos periprocedimiento. Conclusión de este estudio: en pacientes ingresados por síndrome coronario agudo con enfermedad coronaria multivaso, la estrategia inmediata definitivamente fue no inferior a la estadiada en relación a punto final compuesto, y con reducción significativa también de infarto miocárdico y revascularización no planificada guiada por isquemia. En escenarios de aplicación diaria para nuestra realidad, les resumo, pues estos tienen que ser pacientes de perfil clínico y anatomía de baja complejidad, prestar especial atención a lesiones no culpables que tengan aspecto traicionero, que nos digan, mire, este paciente tiene una lesión severa que pudiera complicarse. Luego, el alto costo para los pacientes de reingresar a la sala de hemodinamia en un segundo tiempo, y también pacientes que vengan de un domicilio lejano donde no haya intervencionismo, pudieran ser unos puntos claves que nos ayuden a identificar cuáles pacientes se benefician más de este escenario. Segundo estudio, el estudio Multi-Stars AMI. Este viene en el contexto bastante similar, revascularización completa o solo vaso culpable, y esta vez en el escenario particular de infarto con elevación del ST. Los investigadores planteaban comparar la angioplastia inmediata versus estadiada en los no culpables, y el diseño: pacientes con menos de 24 horas de inicio de los síntomas, un estudio prospectivo aleatorizado 1 a 1, con seguimiento a 30 meses, consiguiendo al menos una lesión adicional igual o mayor a 70% en un vaso no culpable de buen calibre. Los puntos finales primarios: muerte, un compuesto de muerte, infarto, ACV, revascularización no planeada u hospitalización. Es importante conocer que ya las guías clínicas nos dicen que en el infarto con elevación hay que hacer una revascularización completa menos de 45 días, pero no sabemos cuándo, y tenemos varios estudios como el PRAMI, Dynamic, Colprit, Compare y Complete que ya nos decían esa respuesta, pero no teníamos el tiempo. Ellos desean hacer un análisis entre 19 y 45 días y definir si con ese intervalo de tiempo nosotros podíamos comparar a tratar el paciente en un solo angioplastia índice o llevarlo a 2 tiempos. Importante analizar que estos eran pacientes estables. Ellos están excluyendo shock, parada cardíaca, tronco coronario, escenarios que realmente pues son de alto riesgo. Dentro de este estudio, pues enrolaron 840 pacientes, bastante similar la distribución. Fíjense que en este caso solo 15% de diabéticos, y el tiempo entre la primera angioplastia y la segunda fue aproximadamente un poco más de un mes, 37 días.
El punto final primario fue 8.5% con la estrategia inmediata versus 16% con la estrategia estadiada, casi con una reducción de riesgo del 50%, demostrando significancia estadística para no inferioridad, y ellos se atrevieron a hacer un análisis de superioridad, aunque no fue el diseño del estudio, que también dio buenos resultados. Igualmente en relación a infarto y revascularización no planificada guiada por isquemia. Ahora, es un punto interesante el tema de la revascularización y el infarto periprocedimiento, porque muchos de estos son pacientes que tienen una elevación de troponina por protocolo en el contexto de los primeros días de la angioplastia inicial, y nosotros no sabemos cuántos de estos infartos puedan haber sido reinfartos relacionados con la intervención per se o con el evento índice per se, y eso es lo que llama bastante la atención de que casi la mitad de los eventos sean infartos periprocedimiento. Entonces, de este estudio definimos pacientes ingresados por un infarto con elevación y enfermedad multivaso. La estrategia inmediata fue también no inferior a la estadiada, cuando hablamos de estadiada después de 19 días en relación a este punto final compuesto, con también reducción significativa de infarto y revascularización no planificada guiada por isquemia. Entonces, importante entender, estos son pacientes de baja complejidad que tienen las mismas limitaciones que hablábamos previamente. Tomar en cuenta también que el hecho de que estos resultados favorezcan al tratamiento inmediato, eso no justifica que el paciente sea sometido a altas cargas de contraste con riesgo de nefropatía o a procedimientos muy prolongados con riesgo de trombosis intraprocedimiento. El siguiente estudio, hablando de otro escenario de pacientes, Revive BCIS2, se desconoce en estos escenarios de pacientes con disfunción sistólica severa si la angioplastia mejora supervivencia o función ventricular en comparación a terapia médica óptima. Por eso los investigadores se plantean un estudio prospectivo multicéntrico, aleatorizado y abierto en pacientes con fracción de eyección por debajo del 35%, con viabilidad miocárdica positiva, enfermedad coronaria compleja, y este caso la viabilidad fue estudiada por resonancia, ecoestrés, PET y PET. El punto final compuesto fue de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el punto final secundario a 6 y 12 meses, la fracción de eyección y un score de calidad de vida. Interesante tomar en cuenta que se plantearon 4 hipótesis. Si la viabilidad predice pronóstico, si ella predice recuperación funcional, si predice la respuesta de la angioplastia y si la mejoría en la FEBI predice pronóstico. Y este es un enfoque completamente diferente en relación a qué hacer en estos casos. Entonces, esta es la forma como ellos se plantearon lo que era miocardio normal o disfuncional, y también analizaron la carga cicatrizal. Enrolaron 700 pacientes distribuidos de manera bastante similar, pero miren el perfil de estos casos. Diabéticos 40%, la mitad habían tenido infarto, 30% estaban en IJA 3 o 4, 2/3 no tenían angina, fracción de eyección promedio 27% y 15% tenían lesión de tronco. Un perfil de paciente bastante más riesgoso. El seguimiento 41 meses, punto final primario muchísimo más alto por el perfil de paciente que tenemos, 37% en el brazo de angioplastia, 38% terapia médica, sin diferencia estadísticamente significativa, y la variación de fracción de eyección tampoco lo demostró, al igual que la calidad de vida, por lo tanto no hubo una diferencia considerable. ¿Qué es interesante tomar en cuenta de esta nueva forma de analizar la disfunción ventricular y la carga de cicatriz? Bueno, la carga cicatrizal está asociada a peor pronóstico en la cardiopatía isquémica con disfunción sistólica severa. Tal vez esto a futuro nos ayude a analizar ese miocardio con fracción de eyección reducida de una forma diferente cuando podamos determinar qué tanta cicatriz tiene. Igualmente, la mejoría de la fracción de eyección se demostró, era el último punto, que está asociada a mejor pronóstico en este grupo de pacientes. Entonces, en disfunción sistólica severa del VI, la angioplastia no redujo mortalidad u hospitalizaciones, pero la carga de cicatriz pudo predecir mortalidad y hospitalización, al igual que la recuperación de la FEBI fue capaz de mejorar el pronóstico. A tomar en cuenta, estos son pacientes mucho más complejos con una enfermedad coronaria más severa, y estos pacientes impresionan mejorarse de primera línea la terapia médica óptima, a menos que demostremos que están sintomáticos o que tienen lo que se llama ongoing isquemia. El último estudio, el estudio Órbita 2, llamó muchísimo la atención, ya que es el segundo de la saga de los estudios Órbita.
El planteamiento es que en la angioplastia en el síndrome coronario crónico se indica principalmente para alivio de los síntomas. Los investigadores querían ver si su efecto versus la terapia médica óptima, incluyendo la rehabilitación, era controversial. Por lo tanto, se planteaba un estudio diferente al órbita 1 en relación al número de antianginosos, al seguimiento estricto de los pacientes y al uso de FFR, planteándonos unos pacientes un poco más similares a los vida real. El diseño doble ciego, aleatorizado, controlado en angina estable. Los pacientes, a diferencia de tener 3 o más antianginosos, como en el órbita 1 en este caso, suspendían los antianginosos 2 semanas antes de la evaluación de hacer aleatorizados y una relación 1 a 1 seguidos por 12 semanas. Punto final compuesto, un score de angina, también el número de antianginosos prescritos y los eventos clínicos, incluido síndrome coronario agudo o muerte. Enrolaron 300 pacientes, bastante similar la distribución, 64 años, edad promedio y 80% masculinos. 80% de estos pacientes tenían enfermedad de un vaso, dos vasos 17% y una proporción muy baja de enfermedad trivascular. El FFR del vaso culpable estaba probado que tenía isquemia, se recomendó utilizar el FFR y al seguimiento pues demostró el score de angina ser menor en los pacientes que recibieron el beneficio de la angioplastia, al igual que tomando en cuenta el número de antianginosos prescritos. Solo un paciente hizo cruce a ICP por angina severa y en el contexto de síndrome coronario agudo, 4 pacientes en el grupo de ICP, 6 pacientes en el grupo de placebo. Este estudio nos demuestra que en pacientes con angina estable que reciben poca o ninguna terapia antianginosa con evidencia de isquemia miocárdica, en este caso por FFR, la angioplastia resultó en reducción de score de síntomas anginosos. Escenarios de aplicación clínica diaria, pacientes con angina e isquemia inducible. Generalmente nosotros cuando recibimos un paciente con dolor torácico y una prueba de esfuerzo positiva, va a la sala de hemodinamia, muchas veces independientemente de cuánto angina o cuánto territorio esté comprometido en la prueba de inducción de isquemia. Luego la titulación de antianginosos en nuestro medio es mucho más lenta que en el órbita 1, se parece mucho más que al órbita 2, así como la disponibilidad de antianginosos no nitratos que realmente no están de rutina en el medio nuestro. Entonces son 3 pacientes diferentes, síndrome coronario agudo, escenario de baja complejidad, tratar en un solo tiempo puede ser considerable, disfunción sistólica severa, darle chance a la terapia médica óptima. Si quedan dudas, evalúe cicatriz para llevar un paciente a una revascularización. Y en el síndrome coronario crónico, angina e isquemia probada, puede darle chance de beneficio la angioplastia en el escenario de vida real. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, soy el doctor Vicente Finisola de Ascardio Barquisimeto y continuando con el bloque de intervencionismo e imagen intracoronaria en la optimización de la revascularización, vamos a hablar de 4 estudios, uno de ellos presentado en el ACC y 3 en el Congreso Europeo de Cardiología, marzo y noviembre de este año. Y vamos a comenzar con el estudio Renovate Complex PCI. El estudio Renovate es un estudio multicéntrico desarrollado en 20 centros especializados de Corea que buscó evaluar la ICP de lesiones complejas guiada por imagen intracoronaria o CTI-IVU versus ICP guiada por angiografía. Se incluyeron más de 1.600 pacientes y el cálculo de esta muestra fue buscando un poder estadístico de 90%. Fue un estudio prospectivo open label y fue una aleatorización de estos pacientes en una modalidad 2 a 1, 2 a los pacientes con ICP guiada por imagen intracoronaria. En ese grupo se incluyeron 1.092 pacientes y 547 pacientes guiados por angiografía de la forma convencional. Se incluyeron pacientes cuyo concepto de lesiones complejas era aquellos pacientes con lesiones en bifurcaciones verdaderas cuyo ramo secundario tuviera un diámetro de al menos 2.5 milímetros, oclusiones totales crónicas, tronco no protegido, lesiones que ameritaran una impactación de stent con una longitud de al menos 38 milímetros, lesiones multivasos, que ameritaran ambos vasos ser revascularizados en el mismo procedimiento, estenosis intrastent, calcificaciones severas o lesiones osteales. Y se excluyeron a pacientes con lesiones no susceptibles o pacientes en Killip-Kima 4 que tuvieran contraindicación de terapia antiplaquetaria de contraste o mujeres en lactancia o embarazadas.
Los puntos finales fueron clínicos, un compuesto de muerte cardiovascular, IM de vaso no tratado y revascularización del vaso tratado por clínica. Y en los resultados del estudio Renovate Complex, PCI, se vio como hubo una menor tasa de eventos en los pacientes con ICP compleja, de lesiones complejas, guiadas por OCT o por IBUS, comparado con angiografía, pero que esta diferencia se mantuvo independientemente del método de imagen intracoronaria utilizado. Sin embargo, al comparar los resultados de OCT versus IBUS, esta diferencia no se mantiene. Entonces, el método de imagen intracoronaria, independientemente de cuál sea, fue superior a angiografía en el tratamiento de estas lesiones complejas. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que la revascularización percutánea de lesiones complejas guiada por imagen intracoronaria es superior y estuvo asociada a una menor tasa de eventos con un periodo de seguimiento de al menos 2 años en comparación con la estrategia guiada por angiografía. Luego, en el segundo estudio tenemos el estudio Octibus, que es un estudio de ICP, es un estudio presentado en el Congreso Europeo de Cardiología y es un estudio que buscó comparar la revascularización coronaria guiada por OCT versus IBUS. La OCT y el IBUS son 2 métodos de imagen que han demostrado superioridad en la evaluación comparado con la angiografía clásica, con el luminograma, pero este estudio buscaba comparar cabeza a cabeza cuál es la eficacia y la seguridad de ambos métodos. Y es un estudio que está diseñado para demostrar la no inferioridad del método nuevo, que es el OCT, comparado con el IBUS en la revascularización del vaso diana. En este estudio se incluyeron 2.000 pacientes y lo interesante acá es que son estudios, pacientes que fueron llevados a procedimientos electivos, o sea que los criterios de exclusión no permitieron enrolar a pacientes con síndrome coronario con elevación del ST, pacientes en falla renal, en shock cardiogénico o con una expectativa de vida menor de 2 años. El punto final primario fue un compuesto clínico de muerte cardiovascular, IM no fatal o isquemia del vaso diana en al menos 1 año. ¿Y qué nos demostró o qué nos presenta los resultados? Que la tasa de evento en el grupo de OCT fue 2.5%, la tasa de evento en el grupo de ICP guiada por IBUS fue de 3.1% y que el hazard ratio fue de 0.8 con un intervalo de confianza que toca la unidad. Y este comportamiento de una ausencia de diferencia estadísticamente significativa se mantuvo independientemente de la evaluación de los subpuntos o los puntos secundarios. Por lo tanto, se concluye que la ICP guiada por OCT es no inferior a IBUS en términos de evaluación de los puntos finales primarios, muerte cardiovascular, infarto no fatal o isquemia del vaso no tratado a 1 año. Ahora, ¿cuál es el asterisco en este estudio? Que la tasa de eventos fue llamativamente inferior a lo esperado. Y por supuesto que fue un estudio abierto. Entonces, estos 2 aspectos dejan o abren discusión para investigaciones posteriores. El tercer estudio que vamos a analizar, también presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, es el estudio Illumina-IV. Es un estudio que buscó evaluar la ICP guiada por OCT versus angiografía. Y este estudio tuvo un diseño muy interesante porque es un estudio que incorporó en su diseño puntos finales clínicos y puntos finales angiográficos o imagenológicos, mejor dicho. Entonces, en los puntos finales clínicos se incluyó mortalidad cardiovascular, IM no fatal, revascularización guiada por isquemia, y en los puntos finales imagenológicos se incluyó el área mínima del stent post procedimiento o post ICP. Para esto se incluyeron pacientes con evidencia de isquemia miocárdica y alto riesgo de enfermedad arterial coronaria. ¿Y qué denominaron alto riesgo de enfermedad arterial coronaria? Pacientes diabéticos, y en este caso 40% de la muestra fue de los pacientes tenían antecedentes de diabetes, pacientes con lesiones largas, lesiones al menos 28 milímetros y más o menos 2/3 de la muestra tuvo esta característica, pacientes con lesiones en bifurcación, calcificaciones severas, más o menos 1 de cada 7 pacientes presentó esto, oclusiones totales crónicas y restenosis focales o difusas. Se excluyeron pacientes inestables, pacientes con una tasa de filtración menor de 30, pacientes en NIHA 3 o 4 con difusión severa o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo severa, o pacientes que fueron sometidos a ICP del mismo vaso en menos de 1 año o de cualquier otro vaso en menos de 24 horas.
Como hemos dicho, los puntos finales incluían puntos finales de imagen, el área mínima del stent, post-ICP, y puntos finales clínicos como fueron los que describimos. ¿Y qué nos concluye este estudio? Que a pesar de que se alcanzó el punto de superioridad del OCT comparado con angiografía en los puntos finales de imagen, es decir, hubo una mejor área mínima del stent cuando la angioplastia fue guiada por OCT comparado con angiografía, esto no se tradujo en un beneficio en los puntos finales clínicos. Entonces, se concluye en el estudio que la ICP guiada por OCT fue superior en términos de imagen, en términos de área mínima de stent, en términos de resultado, menor trombosis del stent, menor tasa de disección de borde, menor tasa de malaposición o de protrusiones, pero esto no se tradujo en un beneficio clínico, al menos en este estudio. Todos los resultados no se tradujeron en beneficio clínico y esto probablemente, pues nuevamente, abre hipótesis para ensayos clínicos posteriores. Y por último vamos a evaluar el estudio October, que es un estudio también presentado en el Congreso Europeo de Cardiología, que es un estudio que buscó evaluar la ICP de lesiones complejas en bifurcaciones guiadas por OCT versus angiografía. Como todos sabemos, las lesiones en bifurcaciones representan un reto adicional, ¿no?, por su alto grado de complejidad. Y en este estudio se incluyeron 600 pacientes en el grupo de OCT y 601 pacientes en el grupo de angiografía con características clínicas similares. Se incluyeron pacientes con lesiones en bifurcaciones verdaderas, cuyo ramo secundario tuviese un buen calibre, al menos 2.5 milímetros, y con una estenosis de ambos ramos de al menos 50%. El punto final primario fue clínico, muerte, IM del vaso objetivo y revascularización del vaso a 2 años. Y en ese seguimiento a 2 años la tasa de evento fue inferior en el grupo guiado por OCT comparado con angiografía. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Sin embargo, la revascularización guiada por OCT obviamente estuvo asociada a una mayor duración del procedimiento, mayor volumen de contraste y mayor tiempo de fluoroscopio. Muchas gracias por su atención y esperamos tener una buena sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a los tres. Excelentes presentaciones, información completamente actualizada y que están cambiando la manera en que practicamos revascularización coronaria percutánea en este momento. Así que ya hoy es viernes, estamos alrededor del tiempo límite de culminación. Vamos a tratar de hacer una sesión de preguntas y respuestas lo más práctica para posible, con mensajes muy concretos para llevar para la audiencia. No sé si están conectados los muchachos, no lo veo yo en pantalla, Sí, pero sí, sí, están conectados. Ok. Sí. Entonces, José Luis, vamos a comenzar una pregunta para cada uno. A mí uno de los estudios que más me gustó de los que presentaste es el estudio FIRE, básicamente porque es un estudio de revascularización completa en el contexto de síndromes coronarios agudos en adultos mayores. En realidad, el porcentaje, el promedio de edad de estos pacientes fue alrededor de 80 años, y eso es en promedio también 20 años más que el promedio de los estudios regulares de manejo del síndrome coronario agudo. O sea que esta información es absolutamente exclusiva y valiosa para tomar decisiones con este tipo de pacientes que ahorita en este momento incluyen un porcentaje muy importante de nuestras intervenciones. ¿Cuál es tu mensaje para llevar de cómo tratar a adultos mayores en el contexto del síndrome coronario agudo a partir de esta información? Y bueno, fíjate, dos cosas importantes. La primera cosa y el mensaje, digamos, clave es que el tratamiento percutáneo de la enfermedad coronaria es independiente de la edad. Es decir, podemos tratar de manera segura a los pacientes a pesar de que sean pacientes añosos, que sean pacientes mayores de 75 años. Evidentemente, los pacientes, en la medida en que van envejeciendo, tienen más tendencia a tener más comorbilidades asociadas y eso tenemos que tenerlos en cuenta. Sin embargo, desde el punto de vista de procedimiento per se, no hay ninguna diferencia en tratar a un paciente mayor de 75 años que un paciente menor de esa edad. Este estudio fue muy importante, utilizó técnicas de funcionalismo para detectar, digamos, la severidad de las lesiones. Por lo tanto, creo y convengo de que en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de usar este tipo de técnicas para estar seguros, sobre todo en el contexto de enfermedades de múltiples vasos, y adultos mayores, claro. Y adultos mayores, pues debemos utilizarla y eso va a optimizar el resultado en estos pacientes. Total. Y a la larga
va a dar mejores resultados, ¿no? Probablemente vamos a hacer menos procedimientos innecesarios. O sea, Es porque si correcto. fisiológicamente no tenemos indicación de revascularizar, ahorramos una prótesis a un paciente adulto mayor que necesita doble terapia antiplaquetaria, que eventualmente sangra en las semanas siguientes, y mientras menos prótesis tengamos, mejor para el paciente, en el sentido de que podremos acortar con más facilidad el tiempo de exposición a Correcto. terapia Fíjate, antiplaquetaria el dual. estudio Target, que lo presenté también, utilizó técnicas de FFR por computadora, y a la final la cantidad de coronariografías en blanco fue mucho menor. Entonces, cada vez la tendencia es a optimizar más los diagnósticos para tú terminar llevando menos al intervencionismo al paciente, y a los que vas a llevar realmente son los pacientes que tú vas a tratar y se van a beneficiar, ¿no? Totalmente. Pero ahí la tomografía la hicieron en el sitio, ¿no? La, Eh, la, sí, la, sí, los pacientes todos tuvieron tomografía, angiotomografía previa. Los que tenían lesiones entre 30 y 90% adicionalmente fueron sometidos al protocolo y se les agregó FFR con un sistema de inteligencia artificial, y eso hizo entonces, puso más específico, le dio más especificidad a la angiotomografía, ¿no? Total, y esa va a ser la tendencia. Esa va a ser, en definitiva, la tendencia de la evaluación de la enfermedad coronaria antes de la intervención resolutiva percutánea. Va a haber mucha evaluación imagenofisiológica con Correcto, tomografía, sin ninguna duda. correcto. Es lo que viene Bartolomé, haciendo Carlos Collet desde hace rato, ¿no? es lo que hace Carlos. Lo que hace Carlos, y de hecho es uno de los líderes, Carlos Colega es uno de los líderes mundiales de esa tendencia, que se va a imponer sin ninguna duda, porque tiene todo el sentido. Pues, es un estudio no invasivo y preparas mejor lo que vas a hacer de manera percutánea. Es correcto. Y Bartolomé presentó dos estudios importantes en el sentido del timing de intervención en los síndromes coronarios. Pareciera que en este momento estamos autorizados para completar la revascularización en el evento índice, y que nosotros podemos decidir, de acuerdo a las características clínicas del paciente, a cuestiones de logística, pacientes que viven muy lejos, que no van a regresar, a minorar los costos de los pacientes, pudiéramos completar la revascularización en el mismo evento índice del infarto del miocardio. ¿Cómo crees tú que podemos aplicar esto a nuestros escenarios, incluyendo a José Luis, que trabaja en un hospital donde probablemente tenemos disminución de la capacidad de staff o de personal, y probablemente la resolución en un solo tiempo de la enfermedad coronaria isquémica significativa tendría mucho sentido si no exponemos a mayor riesgo a los pacientes? Bartolomé, Tal vez lo único sería la cantidad de contraste, ¿no? a eso quisiera que lo incluyera en su Tu respuesta. respuesta. Ok. Sí, de hecho es muy interesante la incorporación de la tecnología nueva en el contexto de enfermedad multivaso, porque igual digo un ejemplo y de lo valioso y bueno, lo antagónico que son los tiempos de la evidencia. Ayer hablamos del estudio Yellow y del estudio Pacman, y nosotros casualmente ayer en la mañana tratamos un muchacho de 35 años con una circunfleja culpable con tronco, perdón, con trombo y una coronaria derecha con una lesión larguísima. La de la circunfleja, bajo riesgo de restenosis, un vaso grande, lesión corta, un full metal jacket en la coronaria derecha, una persona de 35 años. Tal vez si hubiésemos tenido FFR, o tal vez si hubiésemos tomado en consideración el uso de estas drogas como el alirocumab y evolocumab, hubiésemos dejado esa coronaria derecha en una persona de 35 años quieta. Pero la realidad es que en nuestro escenario, un paciente de recursos muy limitados, con muchísima ayuda para poder llegar a la sala de hemodinamia, lesiones de 70, 80% y lesiones complejas, bueno, pues ahí creo que vale la pena siempre que en el contexto de técnico no se prolongue el procedimiento. Hablaba del riesgo de trombosis intraprocedimiento y el riesgo de nefropatía por contraste. Paradójicamente, en estos estudios impresiona que es por ese sesgo o ese deseo del hemodinamista de ver cómo quedó el otro vaso que ya trató. El volumen de contraste fue mayor con el plan estadiado. Pensamos que de repente en un segundo tiempo no vamos a explorar los vasos que ya tratamos, pero realmente fue mayor el volumen Claro, de claro, contraste claro. cuando se hizo una nueva intervención que cuando se hizo todo en un solo procedimiento. Entonces, esa Totalmente. paradoja, bueno, pareciera que es más por querer rediagnosticar al paciente antes de tratar en un segundo tiempo. Es muy importante. Pero pareciera, además, que nuevamente hay un periodo de tiempo de vulnerabilidad en el estadiado que debemos aprender a identificar. 45 días, como dicen las guías y los estudios hasta ahora,
lo extendían hasta 45 días, pero en ese periodo, por ejemplo, en el Biobas hubo más infartos espontáneos y más necesidades de revascularización guiadas por isquemia de urgencia. O sea, que de alguna manera nosotros dejamos sin evaluación completa, o sea, sin identificación, placas vulnerables que estaban desde el principio, que no tratamos y que diferimos por metodología y logística, y tuvimos que volver o regresar quizás antes de lo que habíamos planificado. Algo interesante pudiera ser tomar en cuenta, o sea, ese periodo, por ejemplo, nosotros anticoagulamos a los pacientes en los primeros días de hospitalización en un infarto. Entonces ya decir que tú un paciente lo sacas de la sala de hemodinamia, empiezas a utilizar enoxaparina y luego volver a traerlo a la sala de hemodinamia durante la misma hospitalización, eso te pudiera complicar un poco las cosas. Luego tienes que después de 19 días fue superior, o sea que pareciera que entre esa ventana, entre los primeros 8 días y los 19 días, dependiendo de si el paciente queda anticoagulado o no, pudieras tener una ventana, una ventana dulce para poder meter al paciente nuevamente a la sala de hemodinamia sin entorpecer el tratamiento antitrombótico del síndrome coronario agudo. Sí, de hecho, nosotros en nuestro centro lo que hacemos es que eh, si lo podemos hacer en el mismo, ya si lo podemos hacer en el mismo evento índice, lo estamos haciendo, pero si no, en la hospitalización índice lo resolvemos. O sea, esperamos 48, 72 horas, si no hay ninguna eventualidad, ese paciente regresa a la sala y se va ya con el procedimiento resuelto, no regresa para una intervención, sino que mismo, utilizamos los recursos de la misma hospitalización para hacer la revascularización completa. Y Vicente presentó estudios muy relevantes de cómo nosotros podemos soportar la revascularización en este momento, ayudándonos con la imagen intracoronaria, ya sea por IBUS o ya sea por OCT, de acuerdo a las preferencias del centro y a la disponibilidad del centro de alguno de los dos métodos. Y quisiera saber tu posición, porque en los países asiáticos, particularmente en Corea y Japón, el 95% de las revascularizaciones percutáneas se acompañan de imagenología intracoronaria. O sea, esto no es una decisión que toman en el momento, hacemos OCT o hacemos algo, sino que así como colocamos una guía intracoronaria, colocamos un balón para predilatar, un balón para posdilatar y un stent de última generación, siempre, si es revascularización percutánea, se optimiza con imagen intracoronaria. Los números de Europa están alrededor de 22% y los números americanos un poco menos que los europeos, un poco más que los europeos, pero muy lejos de esta ideal del asiático, que por eso hace esto y obtiene unos resultados muy notables con respecto al resto del mundo. ¿Qué piensa, Vicente? Bueno, sí, precisamente en ese punto que usted estaba mencionando, doctor, quería comentar, a pesar de que los beneficios desde el punto de vista de imagen y en la mayoría de los estudios desde el punto de vista clínico vamos a decir, dan aval a que sobre todo esos procedimientos de revascularización compleja, troncos, bifurcaciones, todavía no en escenario de síndrome coronario agudo o pacientes inestables, evidentemente por el tema de la prolongación del tiempo de procedimiento, pero aquellos angioplastias complejas en escenarios estables, el beneficio de la ICP guiada por imagen intravascular no tiene discusión. Ahora, cuando uno analiza los De registros... hecho, recuerdas que en este mismo escenario del europeo, el doctor Stone presentó el metaanálisis de los últimos 20 estudios de comparación de imagen de Sí, revascularización guiada por imagen versus angiografía, y hubo una disminución de mortalidad significativa, en general, de mortalidad cardiovascular, o sea, ya es mortalidad con lo que se está metiendo, de por Infarto. supuesto de trombosis y de infarto del miocardio. O sea que esos números en ese metaanálisis activo que incorporó incluso los estudios que tú presentaste en tiempo real, favorecen sí. definitivamente el uso de imagen intracoronaria para optimizar los resultados. Ahora, evidentemente, doctor, una de las personas que más ha publicado, al menos dentro de la Europa Occidental, y es amigo personal suyo, y que evidentemente en los registros de Europa está pisando la angioplastia guiada por ICP, por AIBU fundamentalmente, y OCT también. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que a pesar de por imagen,
hay limitantes para nuestros medios, evidentemente financieras, pero no Totalmente, solamente son totalmente. financieras, es tiempo de procedimiento, tiempo de fluoroscopia y volumen de contraste. En el caso específicamente de la OCT, el volumen de contraste es una gran preocupación, pues. Entonces, sí tenemos que irnos moviendo a optimizar las técnicas nuestras, sí tenemos que ir apoyándonos. En nuestro país está más disponible el OCT que el IBU, pero bueno, cualquier método, como usted bien dice, cualquier método que esté al alcance, porque como vimos en el estudio doctor, la diferencia 1 a 1 entre IBU y OCT es no inferior el OCT al IBU, no hay superioridad de ninguno sobre el otro, pero Exactamente. cualquier procedimiento guiado por imagen intracoronaria optimiza el resultado, tanto el resultado de imagen como el Se resultado puntos oye, finales clínicos duros. Hay que moverse hacia eso. Hay que moverse Doctor, sin ninguna duda ahora, se puede hacer a lo ese mismo escenario. con las dos técnicas. Se puede hacer lo mismo con las dos técnicas. ¿Hay alguna ventaja de uno sobre otro en algún La, aspecto? bueno, Hay algunas cosas, sí. sí, Se oye mal. ¿Tienes, tienes, doctor, tienes problema con la la señal, evaluación de la Vicente? posición del Estoy por estén, internet. Sí, claro. ¿me oye? ¿Me copia? Vamos a ver, voy a Ahorita, acercarme un poquito ahorita, acá. ajá, En términos de, ¿se oye mejor? ahorita es mejor, ahora mejor. Un poquito acá para optimizar en términos de preparación de la placa o de preparación de la imagen para la impactación del stent, el OCT es superior al IBU. En términos de evaluación del resultado, el OCT ha sido no inferior al Total. hay otro aspecto, IBU. Sigue con problemas, Vicente. Pero, ¿me hay oye? ¿Me otro copia? aspecto, ¿Aló? Sí, que se te va intermitentemente, se te va intermitentemente la señal, Vicente. Voy a dejarlo sin video porque Exacto, déjalo sin video entonces. la conexión. sí. Hay otro Pero, aspecto a tomar como en le cuenta. decía, Sigue con problemas, Vicente. Di, Hay otro Bartolomé. aspecto a tomar en cuenta que es hay que hacer ese salto de fe, porque el tema de contraste lo revisamos nosotros. Mientras tú no confíes en la inteligencia artificial del equipo y hagas 16 adquisiciones o 5 del protocolo de la angiografía diagnóstica completa y luego vas al RON del OCT, estás prácticamente desconfiando de la inteligencia artificial de la máquina. Entonces la realidad es que tú debes hacer un par de tomas o una sola inclusive y luego tu RON de OCT y te ahorraste 10, 20, 30 cc de contraste en el procedimiento. Si realmente vas a hacer el salto a empezar a usar imagen, particularmente en OCT con ese tema del contraste, con el tiempo uno empieza a hacer cada vez menos inyecciones y confías más Total, en la corrida total. del OCT y ahí te bajas lo del contraste 1 y 2 en relación a los costos, te bajas el número de balones que usas porque vas a ir ya con el Al stent tamaño certificado. exactamente que te claro, describe la claro, imagen y puede claro. ser mucho más preciso. Y eso te puede Preparar bajar. mejor, y- una de las cosas que se insistía más en el PCR era precisamente eso, dejar de pensar en la imagen intracoronaria como una herramienta de evaluación de resultados y más empezarlo a utilizar como una herramienta de preparación de la Total, estrategia con la que total, va a usar la angioplastia. Entonces, eso, como ya total. está mencionando Barto, eso va a cambiar el concepto, va a cambiar los tiempos de procedimiento y evidentemente va a optimizar el resultado. De Entonces, hecho, hay que confiar en estos métodos. en los países asiáticos ahora confían tanto en la evaluación imagenológica intracoronaria que ahora los están reentrenando en evaluación angiográfica, Sí, porque se han sí. soportado tanto en la imagen intracoronaria para obtener los mejores resultados que claro, que cuando ahora queremos usar balones medicados y dejamos algunas arterias disecadas, sienten un miedo paralizante de dejar una disección allí que no sea el limitante de flujo, porque no Exacto. están acostumbrados a soportar el resultado solamente en la biografía. Allí entonces nosotros le llevamos grandes ventajas. Y Jesús Luis, cortamos entonces con cierta confianza los tiempos de posición a doble terapia antiplaquetaria en la revascularización coronaria percutánea. Cuéntame cuál es tu posición, tú que eres un jefe de servicio y que el tratamiento prolongado siempre implica costos para nuestros pacientes y para nuestra situación en Venezuela. Es siempre importante encontrar ahorros de manera segura para los pacientes.
Bueno, fíjate, yo creo que el mensaje más importante, ya lo hemos discutido en otros escenarios, es hoy en día la tendencia a individualizar la terapia antiagregante plaquetaria. Yo creo que Por test. meternos en la cabeza un esquema en este momento no es correcto, porque hay muchas aristas que se deben tomar en cuenta. La primera cosa es ver qué paciente tenemos al frente. O sea, tenemos que utilizar y echar mano de los scores de riesgo isquémicos, score de riesgo de hemorragia. Y basado en eso, nosotros decidir por qué tiempo vamos a extender la terapia antiagregante plaquetaria. La segunda cosa es ver justamente qué antiagregante plaquetario vamos a utilizar. Y la otra cosa, y no menos importante, diría yo, es que la plataforma de stent que últimamente o de última generación que nosotros tenemos a disposición son stent que han sido probados de tercera, cuarta generación y son stent que han sido probados con una terapia antiagregante cada vez más corta. Entonces, es muy importante y sobre todo para los médicos clínicos que trabajan de la mano junto con los hemodinamistas que les pregunten qué plataforma de stent están utilizando y de esa manera nosotros tomar una decisión en base a el paciente que tenemos al frente, la droga que vayamos a utilizar y la plataforma de stent que estemos utilizando. Si el paciente es de alto riesgo y tenemos una plataforma que permita suspender la droga antiplaquetaria de manera precoz, pues eso va a ser lo ideal. Si es un paciente con una baja posibilidad de sangrado, pero con una alta carga o posibilidad isquémica, pues nosotros vamos a extender la terapia antiagregante al menos un año, si lo permite el paciente. O sea, es decir, en conclusión, tenemos que cada paciente necesita un tiempo prudente de acuerdo a su perfil, correcto. a su fenotipo clínico, a su perfil clínico, por supuesto. Así es. Yo tengo mucha ¿Y qué opinión le merece a ustedes, a los cuatro, el estudio órbita? ¿Cómo considera usted ese estudio éticamente? A mí no me pregunte, porque me molestan, pero yo estoy seguro Vamos a perder a Bartolomé. Que lo presentó tiene una opinión interesante. Vamos a ver. Comparándolo contra isquemia y ahora este órbita, ¿qué crees tú de ese estudio? Claro, a mí me parece... Bueno, lo único importante es que este estudio está respaldado por el Colegio Imperial de Londres, que es un hospital de una fama tremenda, con una organización increíble, y la logística del órbita 2 es absolutamente increíble. A todo el mundo le hicieron una angioplastia sham, o sea, simulada. El paciente se hizo la coronografía, se le evaluó la isquemia, y al momento de decidir si se trataba o no, se le colocaron unos audífonos, se sedó, o sea que él no supo absolutamente en ningún momento si se revascularizó o no, y los que evaluaban los resultados tampoco sabían si había sido revascularizado o no. O sea que el estudio está hecho impecablemente, es una preciosidad. Pero claro, yo tengo mis reservas porque el primero me pareció un desastre y con eso se tomaron muchas decisiones y ahora salen con esto, entonces vamos para atrás. Antes casi destruye la angioplastia y ahora con esto dice, no, mira, comencemos con la angioplastia rapidito desde el principio, al menos como una opción. No, y quitándole la droga antianginosa, ¿no? Exacto, y le quitaron, pero no le quitaron las drogas modificadoras de enfermedad. No le quitaron las estatinas ni le quitaron las... No, las antianginosas. Las antianginosas específicamente. Exacto. Bartolomé, ¿qué hacemos? Bueno, en Venezuela. Venezuela es muy interesante porque nosotros, yo les pregunto nos preguntamos cuántas veces tenemos un paciente con isquemia inducible y angina y luego de un eco de estrés con dobutamina, una prueba de esfuerzo, un eco de ejercicio, nosotros esperamos un tiempo prudente para llevarlo a la sala de hemodinamia. Entonces, a partir de pacientes que tienen enfermedad coronaria, a los cuales le vamos a prescribir solamente tratamiento médico, es complejo, ¿no? Ya sabiendo que tiene una anatomía coronaria enferma. Yo creo que ellos es una pregunta tan retadora que el diseño del estudio y la inversión, el ensayo clínico, se presta como para querer responder eso. Sin embargo, creo que nos deja con muchas dudas. Sí es verdad que fueron muy duros con los primeros, con el diseño del órbita 1. Fíjense que los pacientes estaban recibiendo en promedio en las primeras 6 semanas, escalaban ya a 3 antianginosos, o sea, era una prescripción muy rápida y una escalación al tratamiento médico. Es una población que responde bien al tratamiento médico, pero donde es muy difícil, todo cargado con drogas, que el paciente vaya a presentar un beneficio en relación a angina. No es evidente, pues, y menor, apenas a las 12 semanas en una prueba de esfuerzo. Pero bueno,
Exactamente. Entonces, yo creo que ahí va a venir un tema futuro de que nosotros tenemos la posibilidad de, cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad coronaria, decidir qué, porque ahí también hay que tomar en cuenta los estudios funcionales. Si nosotros se mezclan, ¿no? Toda la evidencia científica, unos están estudiando respuesta en la angioplastia, otros están confiando más en el FFR, y yo creo que las arterias que están enfermas y que tienen reserva de flujo fraccional por debajo de 0,8 pues ya demuestra que hay un Aquí se, miocardio que está creciendo. aquí se le hizo FFR a todos, Sí, entonces por cierto. O sea que este es un tema interesante. Creo que revascularizó isquemia. se mejoró inclusive la calidad de cateterismo y de angioplastia que se estaba realizando en el protocolo y eso pudiera ser a futuro. Ahora, en nuestra población, ¿cuántos pacientes tenemos tomando más de 2 antianginosos? Eso es lo que creo que hay que tomar en cuenta, aunque creo de base que nosotros somos muy clínicos. Ya nosotros con el paciente consulta con angina, ya nosotros empezamos a prescribirle antianginosos, inclusive antes de solicitar los estudios de inducción de isquemia. O sea, nosotros optimizamos tratamiento. El médico venezolano es muy clínico de base Total, y, total, total. y se va a guiar en eso. Yo creo que ya para nosotros llevar un paciente en hemodinamia, que es lo que nosotros hemos visto, no solamente es un paciente que viene con una preinducción de isquemia positiva, sino que sabemos que es un paciente que ya viene con terapia médica óptima para la realidad del país y para la realidad de nosotros. Nosotros rara vez vemos un paciente que llega a la sala y que no esté tomando nitratos, porque generalmente el cardiólogo referidor o nuestro equipo de cardiólogos están prescribiendo drogas y tratando al paciente con terapia médica óptima para lo que hay disponible en el país. Entonces, Muy bien. en este momento, claro, después del órbita 2, el primero, básicamente, mucho tratamiento médico antes y si fallaba, le hacía angioplastia. Ahora, en el momento de la angiografía, el paciente puede escoger, o en el momento de la evaluación, el paciente puede escoger ir a revascularización según estos resultados, porque es el tratamiento del síntoma, es más efectivo o tan efectivo como el tratamiento médico, probablemente acorta los tiempos de resolución de los síntomas, sin ninguna duda. Más todo lo que hemos hablado en otros ah, eventos donde hemos discutido este tema. Bueno, Nosotros muchachos, en Venezuela generalmente tenemos 1 o 2 antianginosos y si a pesar de eso o a pesar de empezar nitrato calcioantagonista, el paciente tiene angina, igual ya se le hizo una preinducción de isquemia y está planificado para un estudio. Que pueda hacérselo a corto plazo, eso es lo que probablemente nos dé una ventana de tiempo para probar la terapia médica. para ¿Qué testear el paciente no lo tratamiento va a médico. hacer? ¿Qué paciente nos vamos con órbita 1? El que no pueda costear o no pueda estar o esté en una lista de espera para hacer su categoría Exactamente, pública. exactamente, Ese se va con exactamente, órbita 1, ese se va con protocolo CORACH, o sea, ese empieza a buscar soluciones para él en la totalmente. evidencia Y es una científica. excelente opción también. Total, Sí. total. Bueno, y también está la tomografía multicorte como herramienta para conocer la anatomía coronaria, ver qué tan grave está y si tiene que buscar cirugía, etcétera, Claro, ¿no? total, total. Sí, bueno, si tiene que buscar cirugía, probablemente si necesita revascularización, vas a terminar todavía haciendo Hay que detener. angiografía. Sí, seguro, seguro, seguro. Angiografía para definir, pero lo que sí es 100% predictor negativo de coronarias normales o sin enfermedad significativa. Entonces, ya eso te quita un gran peso, porque bueno, entonces si O que tratas no tenga básicamente la enfermedad. tronco principal Exacto, que no tenga comprometido, tronco principal, ese tipo de cosas son muy importantes descartar de primera mano con una tomografía de buena calidad, sin ninguna duda. correcto. De acuerdo. Bueno, Bueno, Juan, misión muy cumplida. bien. Misión cumplida por hoy. Excelente. Gracias. Gracias, Bartolomé. Gracias, José Un Luis. abrazo. Lo que tengo